todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy, viernes 24 de noviembre, se cumplen 7 años de la firma de la paz por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Y pues se trata de una paz que desde acá seguimos y apoyamos, y que de alguna manera, como ustedes ya lo han visto, nos hemos encargado de apoyar a través de ciertas perspectivas en el momento de leer una novela o de enfrentarnos con la lectura literaria. No es que creamos que la literatura es una especie de magia que nos hace sentir a todos bien y en paz de repente, sino que sienta las bases para poder avanzar hacia lo que queremos ser. Por eso, en muchos aspectos, yo estoy convencido de que la lectura literaria sí puede contribuir a la construcción de paz social y personal. Por eso queremos, a manera de celebración, traer un texto que habla sobre esto precisamente y que fue publicado en la colección Futuro en Tránsito con el apoyo de la Comisión de la Verdad y dirigida por nuestro amigo Alonso Sánchez Baute. Esta colección consistió en invitar a 39 autores nacionales para que escribieran sobre una serie de palabras que permitieran reflexionar sobre la relación que hemos tenido con el conflicto. Esto para generar una nueva narrativa que nos permita encontrar matices para acercarnos y comprendernos. Las palabras fueron territorio, dignidad, comunicación, diversidad, acuerdo, fanatismo, resiliencia, responsabilidad, solidaridad, incertidumbre, confianza, respeto y perdón. Esta última fue precisamente a la que me invitaron a reflexionar y sobre esto escribir. Y esta misma palabra, perdón, se publicó en un pequeño volumen muy bonito junto con un texto de Berta Lucía Fríes y de la autora colombiana Carolina Sanín. No olviden que pueden descargar los 13 libros en la página de la Comisión de la Verdad. Y este es el mío y espero que lo disfruten. La rabia que encarna la luz, por Camilo Hoyos. Para escribir sobre el perdón, no me es suficiente con mi propia experiencia. Claro que he perdonado en mi vida, pero mi perdón está lejos de parecerse en esfuerzo al perdón concedido por los miles de colombianos luego de las atrocidades cometidas sobre ellos o sus familiares en este conflicto nacional. No soy un testigo, no soy una víctima, no soy un victimario. Soy padre, lector y profesor de literatura. Así que, para hablar sobre el perdón, prefiero traer las experiencias que he tenido con la literatura y el arte para que, como una ventana al futuro, quizás me ayuden el día en que tenga que hacerlo, como muchos otros ya lo han hecho. Porque leer literatura y estar cerca del arte me ha permitido darle sentido a mi existencia y darle forma y contorno a los desconocidos con quienes la comparto, incluso desde la lejanía. Hay libros que se convierten en una especie de manual de instrucciones para comprender la realidad colombiana. A mí me ocurrió hace muchos años, en las clases de Gretel Werner, de la muy bella y muy recordada Gretel Werner. Cuando leí por primera vez la Ilíada, esto fue en primer semestre de la universidad, y comprendí por entonces que sus versos se pueden referir tanto a la realidad del mundo prehelénico como a la del conflicto colombiano, antecediéndolo en casi 28 siglos. Compartimos con su trama la historia de la rabia y de la guerra. Gretel nos recordó siempre que su personaje favorito no era el gran guerrero Aquiles, el de los pies ligeros, sino Héctor, el domador de caballos, porque en él veía la mejor representación de un héroe, el de un padre, hijo y esposo que parte al combate definitivo porque forma parte de sus obligaciones morales y sociales, a sabiendas de que Aquiles lo matará en la arena. Pero los años y la realidad de nuestro país me han acercado más al padre de Héctor,
a Príamo. Y esto es así porque a través suyo me he podido acercar a miles de padres colombianos en sus propias experiencias del perdón. En cuanto la muerte cubrió con su manto a Héctor luego del combate definitivo, Aquiles le perforó ambos talones e introdujo por estos orificios correas de piel de buey y las ató a su carro. El de los pies ligeros condujo sus caballos alrededor de las murallas de Troya. 3 vueltas arrastrando el cuerpo de Héctor frente a la mirada de una multitud conmovida. Este episodio es uno de los monumentos a la rabia destructora de la guerra, como tantas otras historias de carnes mancilladas que hemos escuchado en Colombia. Pero si de la rabia emana la valentía para la acción, también en ella se cuece el deseo del perdón. Príamo, dispuesto a recuperar el cuerpo mutilado de su hijo, entró 12 días después a la tienda de Aquiles sin ser visto. Cuando estuvo frente al asesino de su hijo, en vez de tomar venganza, se arrodilló y besó aquellas manos terribles, homicidas, con tal de recuperar a su hijo muerto. Aquiles, entonces, abrazó suavemente al anciano y lloraron juntos. Se degolló una oveja y compartieron la cena, después de la cual el cuerpo de Héctor encontró el camino hasta su hogar para celebrar sus honras fúnebres. En un escenario distinto, nuestros creadores cantarían y escribirían escenas como las de Príamo y Aquiles, en donde se celebra no la victoria sobre el enemigo, sino el perdón. Historias de víctimas y victimarios que superaron la rabia para resarcir los dolores mutuos y hacer su duelo. Pero en el mundo en que a los colombianos nos tocó vivir, se comparte una rabia que conduce nuestras acciones desde lo más cotidiano hasta la idea de una vida nacional. Esta rabia nos ha alejado irremediablemente del perdón. Todos conocemos de alguna injusticia, de un asesinato que quedó impune, del despojo de una tierra. Parecería que en la mayoría de los casos estamos solos con nuestro dolor. He aprendido a lo largo de los 20 años en los que he dictado clases y talleres de literatura que nuestros jóvenes mantienen viva su rabia en las conversaciones. Y he comprobado que es una rabia, como la de todos, que puede tanto destruir como crear. Y esto lo veo cuando hablan de sus emociones a través de una obra de arte, porque se dan cuenta de que están en un territorio libre del juicio moral y pueden proyectarse en los personajes ficticios o en sus compañeros de clase que también comparten esa experiencia. Ante una obra de arte, reconocen la dolencia que requiere de atención. Se dan cuenta de que hay otras maneras de sentirse. Lo que pasa es que no saben que existen otras opciones. A fuerza de visitar el mismo restaurante, dejaron de pedir el menú y se resignaron al mismo plato sobre la mesa. Y luego, cuando termino las clases y salgo a la calle, mi convicción se ensancha porque caigo en cuenta de que a todos nos ocurre como a los jóvenes de mis clases, de todas las clases. Vivimos con una rabia que difícilmente nos ha permitido pensar en el perdón como una posibilidad en nuestras vidas. En la medida en que nos acostumbramos a vivir con esa rabia destructora, dejamos de buscar soluciones para aplacarla. Y esto nos ha impedido ver que el perdón puede ser una decisión para avanzar hacia aquello que queremos ser. Hemos sido educados para trabajar, pero no para trabajarnos. Nos han dicho que debemos contar con herramientas y títulos para sobrevivir económicamente,
y se ha dejado de lado la conciencia sobre nuestra vida interior. No hemos aprendido a perdonar porque nuestra cultura nos ha enseñado a disimular las emociones en público y en privado, como si esto nos permitiera olvidar que somos seres vulnerables a pesar de todo. Robin Kazarjian nos recuerda que el perdón es la decisión de ver a la otra persona y comprender sus miedos y errores sin juzgarlo. El primer paso que debemos cumplir es el de cambiar nuestras percepciones sobre nosotros y sobre los demás. Pero ¿cómo hacemos para salir de nuestras trincheras y comprender que lo distinto merece comprensión? El camino es difícil, porque suele decirse que el perdón tiene que ver con la debilidad y la incapacidad para defenderse de los demás. Como una falsa amiga, se ha conformado la idea de que el perdón nada tiene que ver con el respeto personal, porque muchos consideran que perdonar o cambiar de opinión es una muestra de flaqueza moral y de falta de carácter. Parece enseñársenos que, si no exigimos la total aniquilación del otro y de sus posibilidades en detrimento de nuestro bienestar, no estamos dispuestos a perdonar, a cambiar. De allí que a fuerza siempre de cuidarnos del acecho, creemos que el perdón tiene que ver más con el otro que con nosotros mismos. Como si la rabia solo pudiera ser el barril del hámster en el cual nos desfogamos sin cambiar de perspectiva, creyendo que avanzamos mucho cuando en realidad no hemos logrado ver las cosas desde otro punto de vista. Hemos olvidado la importancia de perdonar en nuestras vidas para recobrar la libertad que nos fue usurpada. Cada día el mundo es más estrecho porque la empatía y la compasión se entienden como una justificación del otro, cuando se trata en realidad de su comprensión y del esfuerzo por ver a través de su realidad. La empatía no pretende funcionar como una estrategia de persuasión para convencer a los demás de nuestro punto de vista, así como el perdón no es una licencia. Por esto nos cuesta salir de nuestras jaulas invisibles, de los prejuicios y certezas ciegas, lugares comunes que son zonas de confort que resistimos a abandonar. Nada supone mayor cambio en la vida de alguien que perdonar. ¿Qué hacer con toda esa rabia depositada y arrumada, con todo el tiempo invertido en desear la venganza? Pero podemos llegar a pensar que el perdón no tiene que ver con la acción del otro, sino con la posibilidad que tenemos para darle sentido a esa acción en nuestras vidas. Asumir la forma como nos cambió, que nunca pedimos ni solicitamos, pero que sin embargo nos genera una rabia constante que se manifiesta en todo lo que hacemos y decimos. Al reconocer la sensación de malestar que por lo general la rabia nos produce, podremos llegar a convencernos de que el perdón no tiene que ver necesariamente con el castigo que el otro reciba, sino con la posibilidad con la que contamos para dejar de castigarnos en medio de nuestro dolor. Porque si lo pensamos de cierta manera, no darnos la posibilidad de cambiar es también una forma de perpetuar nuestro castigo. Todos necesitamos algo de alguien para poder aplacar la rabia, sea esto el reconocimiento, la sensación de ser queridos e incluidos, o que nos hagan saber de manera explícita que son conscientes de la forma como nos sentimos. Pero vivimos en un país con un 98% de impunidad en sus denuncias penales. ¿Vale la pena esperar a que el Estado condene para realizar un cambio personal? Si no contamos con la efectividad de la justicia, podríamos nosotros comenzar nuestra parte en lo que respecta a deshacernos de falsos paradigmas y de creencias personales para poder cambiar. Podemos esperar, pero reconociendo que cada día el dolor que sentimos se aviva como si hubiera nacido ayer. Esto vale la pena. Debemos reconocer la rabia para poder ver la luz.
Otra hubiera sido la historia de la Ilíada si Príamo se hubiera quedado esperando a que Aquiles le pidiera perdón por destrozar el cuerpo de su valiente hijo. Si no somos capaces de mirarnos por dentro, pero en cambio estamos señalando a los demás exigiéndoles su parte sin nosotros estar dispuestos a ofrecer la nuestra, ¿cómo podrá esa rabia cambiar el mundo si no es a través de su fuerza destructora? Como dice Tara Brach, no es nuestra rabia, sino nuestro cuidado lo que plantará un mundo más justo y amoroso. Si comprendemos nuestra rabia, veremos cómo la verdadera libertad reside en poder tomar decisiones en plena conciencia de nuestras condiciones y esencia, mas no arrastrados por imaginarios o férreos dogmas. Entonces descubriremos que la rabia es estática y nunca transformativa. Nuestras decisiones pueden determinar cómo deseamos vivir en la medida en que podemos decidir, en libertad, qué pensar de nosotros mismos y de los demás. Para esto, muchas veces nos sirve alcanzar una voz propia que exprese nuestras emociones y deseos sobre el mundo. Y lo más probable es que alguien la haya encontrado por nosotros y que esté plasmada en una canción, en una novela o en una película. Nuestra voz propia puede estar en la historia de alguien más. Entonces debemos leerla con cuidado para, a través de ella, entendernos a nosotros mismos desde palabras que nunca hemos escuchado. La literatura y el arte en general apelan a nuestro lenguaje emocional y nos permiten reconocernos en personajes que pudieron haber existido y ser materia de crónicas, o nunca haber pisado esta tierra y ser materia novelesca. Nos enceguece un rayo luminoso cuando nos damos cuenta de que lo que siente ese personaje en sus situaciones cotidianas se parece muchísimo a lo que sentimos en las nuestras. O también puede ocurrir que la letra de una canción o su melodía nos permita comprender emociones que nunca habíamos podido verbalizar por nosotros mismos. Es entonces cuando ocurre la revelación. Ese momento en que comprobamos que sentimos más que antes, porque de repente se iluminan palabras y cosas que hasta entonces habían permanecido en la oscuridad. La luz de la revelación nos hace caer en cuenta de todo aquello que hasta entonces no veíamos o no sentíamos. Y en medio de esta experiencia novedosa, se abre un espacio en mi vida y me permito imaginar, como en pocas partes he podido hacerlo, la manera como podría reaccionar frente a la diferencia. Cuando escucho un alabao cantado por mujeres de nuestra costa pacífica, no puedo imaginar una forma más lejana que la mía de experimentar el dolor de la muerte. Pero sin embargo, nunca me he sentido más conectado con mi propia vulnerabilidad. Las historias y las obras de arte se nos ofrecen, si así queremos recibirlas, como un espacio donde podemos ensanchar la experiencia del mundo, como un lugar donde podemos vivir a través de la imaginación y de la empatía lo que otros vivieron en su realidad, para poder compartir incluso lo que nunca tendremos que vivir porque no se puede repetir. Únicamente a través de una obra artística, las tejedoras de Mampuján podían compartirnos todo el dolor y la esperanza de su experiencia en una sola superficie: la llegada de los victimarios, la muerte, el desplazamiento y el dolor, pero también la esperanza a través del perdón, con esa leyenda que cierra la obra. Gracias por unirse a la reconstrucción de un sueño de paz. En la medida en que el arte y la literatura me facilitan relacionarme con una variedad de personajes que puedo encontrar cercanos, también me ofrece otros caminos menos festivos. El escritor israelí David Grossman nos recuerda que puede ser que en la mitad de la experiencia de la ficción nos topemos con el mundo interior de personajes que encontramos repulsivos
con quienes nunca compartiríamos una mesa ni mucho menos 3 palabras, pero la ficción nos lo pone de manera inmediata a nuestro alcance y nos obliga, como no ocurre en el mundo real y en la calle, a enfrentarnos a su interioridad más elemental y primigenia para comprenderla. Cuando vemos su magma, comillas, la materia incandescente y primitiva que burbujea en el interior de cada ser humano por el hecho de serlo, cierro comillas. Es en ese instante cuando puedo conocer al otro por dentro, la revelación a la que nos referíamos anteriormente. Porque si decido llevar este nuevo conocimiento al mundo que encarna mi propia realidad, podré comprobar que mi camino estará iluminado. Nos acostumbramos a vivir al acecho de la rabia que brota ante el menor roce social o la menor confrontación en una discusión con amigos y familiares, en persona o por WhatsApp. Esa rabia que consiguió permear todas las actividades de nuestras vidas y todas nuestras relaciones sociales, haciendo aún más difíciles los problemas de la cotidianeidad. Esa rabia que no ha encontrado la manera de crear en vez de destruir. Y no tiene por qué ser así. Si tenemos un músculo atrofiado, podemos hacer ejercicios para liberar su tensión. Hacemos fisioterapia. Si queremos mejorar en un deporte o tocar mejor un instrumento, nos tomamos el tiempo para practicar hasta que cada vez lo hagamos mejor. ¿Dónde practicamos entonces para ser compasivos con nosotros mismos y con los demás? ¿Dónde ejercitamos nuestras emociones para advertir lo que nos pueda pasar en nuestra experiencia emocional del mundo? El arte se convierte así en una especie de gimnasio de las emociones, donde podemos practicar y ensayar distintas formas de sentirnos y comprender cómo se sienten los demás. Un espacio donde recortamos distancias con el otro, donde desarrollamos más y mejor la habilidad de leer lo que los otros están pensando y sintiendo, sin necesariamente ser magos o brujos, sin necesariamente estar de acuerdo. Cuando el arte está más cerca de nuestras vidas, nos permitimos aceptar que las demás personas, incluso quienes están más lejos de nuestra forma de ver la vida, están dotadas de razón y de conciencia, tienen una mente, es decir, la capacidad de regulación y de descontrol, y que usan la razón y su intelecto como nosotros, y que al igual que nosotros, se equivocan y a veces no saben a quién acudir. Nos ofrece una cercanía con desconocidos que nos permite exigir a los demás igualdad, dignidad y derechos, y nos ofrece las condiciones para poder responsabilizarnos en plena libertad de comportarnos fraternalmente los unos con los otros, sin que esto quiera decir que les estamos dando la razón, sin que esto quiera decir que estamos dando nuestro brazo a torcer, porque el arte nos puede enseñar el camino hacia la suspensión del juicio sobre el otro para comprenderlo desde sus deseos y temores más primigenios y básicos, y compararlos con los míos, para darme cuenta de que, por lo general, coincidimos. Suelo recomendar a mis alumnos que lean para ser conscientes de ellos mismos y de su interioridad, pero también del otro que los acompaña y de aquellos a quienes aún no han conocido y seguramente nunca conocerán, pero que sin embargo representan a tantos otros que sienten y sufren como ellos. Les sugiero que lean literatura para ser conscientes de las experiencias que han tenido y de las que llegarán y deberán reconocer en el mundo. Les recomiendo que lean para conocer las fuentes de su rabia y de su bienestar. Que lean y reaccionen frente a una novela como harían frente a la vida, como seres llenos de sentido y de posibilidad de cambio. Nunca se los he dicho en voz alta, pero ahora que termino estas palabras, estoy convencido de que dicto clases de literatura y hago entrevistas de paredro con la esperanza de que, con suerte,
por lo menos alguno de ellos pueda encontrar un camino para el perdón desde la rabia que encarna la luz.